Hoy hablaremos acerca de la cultura tributaria. Mi nombre es Paula Ramírez. Actualmente curso el segundo año de la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Pregunta número 11. ¿Todos debemos pagar impuestos? Sí, con base en el principio de igualdad fiscal que rige las condiciones de la tributación en la gran mayoría de países del mundo, en Guatemala la Constitución Política de la República establece que el sistema tributario debe ser justo y equitativo. Para el efecto, las leyes tributarias serán estructuradas conforme al principio de capacidad de pago. Esto según el artículo 243. Pregunta número 12. ¿Puede haber exenciones en el pago de impuestos? Sí, existen algunas exenciones. Hay dos tipos de exenciones, las objetivas y las subjetivas. Cuando las exenciones son otorgadas a la renta o ingresos de la persona, estamos hablando de exenciones objetivas. En nuestra legislación podemos indicar que este tipo de beneficios es el que se otorga a entidades clasificadas al amparo del Decreto 2989, que gozan de exención por las rentas provenientes de exportaciones. En el caso de las asociaciones, fundaciones y entidades religiosas, tanto en la Ley del Impuesto sobre la Renta ISR como en la Ley del Impuesto al Valor Agregado IVA, la dispensa del pago del impuesto está dirigida a las rentas que obtengan, siempre que se cumplan con las condiciones impuestas en las mismas leyes. En estos casos no está exenta la persona o entidad, sino que la misma es otorgada a sus rentas. Ello está claramente indicado en el artículo 6 de la ley del ISR, al establecer que están exentas las rentas que obtengan las asociaciones, fundaciones y entidades religiosas. Las exenciones subjetivas son las que se otorgan a la entidad, exigiéndose ciertas cualidades y características del sujeto beneficiado. Estas exenciones las encontramos en los artículos 73 y 88 de la Constitución Política de la República, los cuales conceden exenciones tributarias a los centros educativos privados y a las universidades. Nótese que en estos casos se está concediendo el beneficio fiscal a la entidad como tal y puede decirse que son personas exentas de impuestos. Pregunta número 13. ¿Quién establece los impuestos? La Constitución Política de la República de Guatemala establece que corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes: el hecho generador de la relación tributaria, las exenciones, el sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria, la base imponible y el tipo impositivo, las deducciones, los descuentos, reducciones y recargos, y las infracciones y sanciones tributarias. Pregunta número 14. ¿La administración tributaria puede crear impuestos? No. La potestad de crear impuestos corresponde exclusivamente al Congreso de la República, que es el organismo legislativo del Estado. Todos los tributos deben ser establecidos por la ley y la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT. No cuenta con iniciativa de ley. Solamente disponen de esta facultad los diputados al Congreso, el organismo ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. Pregunta número 15. ¿Cuál es el ámbito de competencia de la administración tributaria?
De conformidad con el Código Tributario, la Administración Tributaria está obligada a verificar el correcto cumplimiento de las leyes tributarias. En el ejercicio de sus funciones, la Administración Tributaria actuará conforme a las normas de este Código, las de su ley orgánica y las leyes específicas de cada impuesto, y las de sus reglamentos respectivos, en cuanto a la aplicación, fiscalización, recaudación y el control de los tributos. Según su ley orgánica, la SAT tiene por objeto ejercer con exclusividad las funciones de administración tributaria, contenidas en la legislación de la materia, y entre otras atribuciones, ejercer la administración del régimen tributario, aplicar la legislación tributaria, la recaudación, control y fiscalización de todos los tributos internos y todos los tributos que gravan el comercio exterior, que deben percibir el Estado, con excepción de los que por ley administran y recaudan las municipalidades, así como administrar el sistema aduanero de la República. Pregunta número 16. ¿Es responsable la administración tributaria del destino de los impuestos? No. La SAT es responsable de administrar la recaudación de los impuestos, pero no de su utilización. Esta le compete a otros órganos del Estado, en primer lugar al Congreso de la República, entre cuyas atribuciones se encuentra la de aprobar, modificar o improbar el presupuesto de ingresos y egresos del Estado, cuyo proyecto corresponde elaborar y presentar al organismo ejecutivo. Y en segundo lugar, al ministro de Finanzas Públicas, el cual es el órgano rector del proceso presupuestario y como tal le corresponde el control de los presupuestos del sector público. Pregunta número 17. ¿Quién debe velar por el buen uso de los impuestos? En un sentido amplio, la sociedad en general es la que debe velar por el buen uso de los impuestos, toda vez que estos tienen una finalidad social enmarcada en la búsqueda del bien común. Nadie mejor que los propios ciudadanos para velar por la correcta utilización de los recursos que ellos mismos han aportado al Estado en su calidad de contribuyentes. Son fondos públicos que pueden y deben recibir un tratamiento público en su utilización. Y en un sentido formal, la Constitución Política de la República asigna a la Contraloría General de Cuentas las funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectivas públicas. Pregunta número 18. ¿A quién corresponde velar por el cumplimiento del pago de los impuestos? Esta obligación compete a la Administración Tributaria. En la medida que las leyes la facultan y le confieren poderes para hacerlo, según el Código Tributario, la obligación tributaria pertenece al derecho público y es exigible coactivamente. De ahí que toda acción u omisión que implique violación de normas tributarias de índole sustancial o formal constituye infracción que sancionará la Administración Tributaria en tanto no constituya delito o falta sancionados conforme a la legislación penal. En este caso, o sea, cuando se cometen delitos tipificados como tales en la ley penal relacionados con la materia tributaria, el conocimiento de los mismos corresponderá a los tribunales competentes del ramo penal. Pregunta número 19. ¿A qué se debe el incumplimiento del pago de los impuestos? En forma más específica, hay diversos factores que explican el incumplimiento del pago de impuestos. Entre ellos, uno de los principales es la falta de cultura tributaria,
o sea, la ausencia de una práctica habitual de cumplimiento voluntario y consciente de las obligaciones tributarias. Asociados con esa carencia se encuentran factores tales como la ignorancia, el desconocimiento y la falta de información sobre la materia. Pero también hay otras explicaciones al incumplimiento, entre ellas las siguientes: la débil ética ciudadana y la limitada práctica de los valores sociales, las críticas a la gestión pública, corrupción, ineficiencia, dificultad de cumplir, inequidad tributaria, deficiencia de los servicios, pobre calidad de gasto, los cuestionamientos a la autoridad y a la legitimidad del poder público, y las conductas deliberadamente transgresivas de la normativa tributaria, evasión, fraude, contrabando, entre otros. Pregunta número 20. ¿Cuáles son los factores determinantes del cumplimiento tributario? Se pueden identificar dos grandes áreas de elementos determinantes del cumplimiento tributario. La primera, referente a la viabilidad de tributar. Esta depende por una parte del acceso a la información y a una orientación adecuada sobre los deberes tributarios, y por otra, de las facilidades y la disponibilidad de los servicios necesarios para cumplir tales deberes. La segunda área corresponde a la disposición a tributar, la cual a su vez deriva por un lado de las funciones de disuasión, coerción y sanción que competen a la administración tributaria, y por otro, de las acciones que ésta realice en materia de sensibilización, persuasión, concienciación y convencimiento acerca de la importancia de tributar,